Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mayerlin Carilina Rivera Rodríguez. Soy estudiante en activo de la Universidad Latinoamericana de las Ciencias y la Tecnología ULACID. Estoy optando por el grado académico de licenciatura en negocios internacionales. Le doy la bienvenida a lo que será una breve exposición de lo que es mi proyecto final de graduación, el cual lleva por nombre Estrategias de Negocios Internacionales para la Movilización Económica del Sector Comercio en la provincia de Guanacaste para el año 2021. Bueno, en parte elegí la provincia de Guanacaste para llevar a cabo mi proyecto final porque considero que es una de las provincias, se podría decir, un tanto olvidadas en Costa Rica. Es una provincia muy extensa que cuenta con recursos hídricos, recursos naturales muy importantes. Creo que una de las actividades más importantes para Guanacaste es el sector, además de agropecuario, el turismo, ya que sus hermosas playas le valen lo que sería la movilización turística. En parte, el objetivo general que elegí para mi proyecto final sería analizar las estrategias de negocios internacionales para la movilización económica del sector comercio en la provincia de Guanacaste para el año 2021. En sí, mi objetivo general cuenta con tres objetivos específicos, los cuales serían: número uno, bueno, el primero sería describir cuáles son las necesidades de la movilización económicas presentes en el sector comercio en la provincia de Guanacaste. El número dos sería distinguir los elementos, las estrategias de negocios internacionales necesarias para la movilización económica del sector en estudio, en este caso es la provincia de Guanacaste. Y la tercera, que sería la última, sería sugerir las estrategias de negocios internacionales que permitan la movilización económica durante el 2020. La justificación de mi proyecto radica en mi interés de conocer cómo se está movilizando la economía en Guanacaste, qué es lo que está haciendo el gobierno para promover el uso, la llegada de empresas a esta zona. Uno de lo que mueve el país en sí es la inversión extranjera directa. Ya lo vemos en provincias como San José, Alajuela, Heredia y hasta Cartago, pero en estas provincias como Punta Arenas y Guanacaste lo vemos muy poco. Tal vez muchas empresas dirán que en parte es porque Guanacaste es muy lejana y porque aún no está completamente equipada para recibir estas empresas tan grandes o para la creación de zonas francas tan importantes. Entonces, mi justificación de por qué estoy realizando este proyecto radica en ese interés de saber cuáles son las estrategias que está llevando a cabo el gobierno, cuáles son las estrategias que yo puedo dar en sí para ayudar, y además qué es lo que podemos hacer para ayudar a llevarle en sí mejor la economía, ya sea para las empresas locales o para las familias en general. La revisión bibliográfica de mi proyecto final es en parte para saber qué son los negocios internacionales, cómo se movilizan los negocios internacionales, cuáles son las variables o los fundamentos que acompañan a los negocios internacionales. En sí sabemos que los negocios internacionales están ampliamente relacionados con lo que son las ramas de la toma de decisiones que hacen las empresas, gobierno o cada persona para tomar una decisión sobre cómo se van a movilizar los negocios, ya sea en un país o en cualquier región del mundo. En sí, los negocios internacionales también ayudan con lo que es la consultoría, el análisis de datos para llegar a las conclusiones finales, y también va acompañado los negocios internacionales con lo que serían las técnicas de negocios internacionales o el comercio internacional en sí. Sabemos que el comercio internacional está basado en lo que es el flujo de elementos, ya sería desde los bienes intermedios, los servicios, insumos, materias primas, todo en general, y en parte las técnicas de negociación, que es una parte muy esencial y muy importante, cómo negociamos, ya sea con cualquier persona o una empresa, hasta con los gobiernos, cómo estamos negociando. No se puede negociar con una persona de una manera y con otra de la misma manera, todos son diferentes, entonces tenemos que saber en sí cómo negociar con cada persona, y más cuando se vuelve internacional.
Esta es una parte muy fundamental y muy importante en lo que radica los negocios internacionales. Para el análisis final de mi proyecto de graduación, elegí la encuesta como método para recolección de datos. Esto porque considero que es el método más rápido y eficaz para poder conseguir resultados. En el análisis de los resultados he elegido a 50 individuos para poder hacer la encuesta en general. Entonces, en la pregunta número 1 consulté a estos individuos. ¿Conoce algún plan del gobierno en sí para la activación económica de Guanacaste? Un 53% votó que sí y un 46% votó que no. Entonces vemos que está casi parejo en sí y en no, en cuanto está el gobierno invirtiendo en darle comunicación a la población de cuáles son sus planes para esta provincia. Y en la pregunta número 2, le pregunté a los encuestados que si considera que el gobierno está haciendo lo suficiente para promover la economía. Un 34% votó que tal vez, un 19% votó que sí, mientras que un 28% votó que no. Entonces, ¿qué está haciendo en sí el gobierno si las personas consideran un tal vez? ¿Qué estamos haciendo para movilizar la economía? ¿Cómo le estamos dando a las personas estos análisis, esta comunicación? Entonces, no estamos considerando lo suficiente para promover la economía. En la pregunta número 4 consulté a los encuestados que si ellos consideraban que la provincia de Guanacaste tiene menos oportunidades o cuenta con desventajas respecto a otras provincias. Un 42% votó que no, que no cuenta con ninguna desventaja respecto a otras provincias. Entonces, ellos consideran que tienen las mismas posibilidades de crecimiento e inversión. Un 36% votó que sí cuenta con desventajas respecto a otras provincias. Un 18% votó que tal vez y un 4% prefirió no contestar esta pregunta. En la siguiente pregunta consulté a los encuestados que si ellos sabían en sí cuál es la actividad económica principal de la provincia de Guanacaste. Algo bastante curioso es que un 64% votó que era la ganadería y el cultivo de granos. Un 7% votó que era la inversión extranjera directa y un 29% que era la producción de energía y el turismo. Algo que en sí no está tan erróneo, ya que se podría considerar que las tres opciones son correctas, pero ¿cuál es en sí la principal? Bueno, la principal sería la ganadería y el cultivo de granos, ya que es la principal fuerza económica de la provincia de Guanacaste y es a lo que se dedica la mayoría de las personas que viven en esta provincia. La segunda sería el turismo y la producción de energía, ya que Guanacaste cuenta con varios ríos que producen energía en Costa Rica, y el turismo, que es una fuerza en crecimiento que lleva muchos años sacando adelante la provincia de Guanacaste. La siguiente pregunta consulté que si ellos consideraban que los desafíos a los que se enfrentaba la provincia de Guanacaste para atraer inversión extranjera directa era la falta de infraestructura o tal vez la falta de atención en lo que es el sector educación. Algo sorprendente porque los encuestados votaron, un 21% votó que estaban de acuerdo, que este es uno de los puntos principales por lo que cuesta que se invierta en Guanacaste, ya que en sí la infraestructura de Guanacaste está algo obsoleta, o se podría considerar que es muy vieja, ya que no se ha invertido en reparaciones, y también la falta de mejor educación, ya que aunque Costa Rica cuenta con un muy alto nivel de alfabetización, Guanacaste es una provincia donde los adolescentes tienden a llegar hasta el quinto año y ya no pasar a lo que sería la universidad, o muchos solo llegan hasta la primaria y dejan la educación superior sin terminar. Como conclusión, entonces, sería que el gobierno comience a tal vez buscar o afirmar cuáles son estas necesidades más primordiales con las que cuenta la provincia de Guanacaste, comenzar a distinguirlas, hacer estudios, análisis para poder mejorar en sí. Tal vez también se concluye
cómo esta zona tiene muchos elementos que necesitan ser mejorados, ya que, como lo hablamos, la infraestructura es muy vieja, necesita mejorar también lo que es la estructura vial, ya que los caminos en algunas partes aún son de tierra, entonces necesitan ser pavimentados. También la educación, necesitamos ver que el gobierno comience a invertir en mejorar la educación, a poder atraer a las juventudes al estudio, tal vez que tengan ayuda del gobierno para que puedan continuar con sus estudios, entonces no tengan que salir de Guanacaste en sí de la provincia para llegar a zonas más centralizadas como San José, Alajuela o tal vez Cartago en busca de mejores oportunidades o tal vez para conseguir un mejor trabajo y así poder ayudar a sus familiares en Guanacaste. Como recomendación final, yo instaría a las empresas, ya sea cualquier tipo de empresa, y a los gobiernos a trabajar en conjunto para poder crear un plan en sí o estrategias con las que puedan ayudar a la provincia de Guanacaste a mejorar, a crecer, a que su economía se vuelva un poco más sólida, no en tanto que vayamos a conseguir que en un año se vuelva a San José o a Alajuela, ya que sabemos que llevan muchos años poder mejorar la economía de una zona, y más una zona que necesita muchísimas mejoras, ya sea en infraestructura vial o en educación. Entonces instaría a estas empresas nacionales para que puedan crear ya sea pequeñas alianzas con otras grandes empresas. Hemos visto cómo la Universidad está creando alianzas para promover la inversión en esta zona, o también hay otras empresas que están promoviendo la atracción de empresas internacionales a la zona. El documento final de esta investigación usted lo puede encontrar en la biblioteca de la Universidad de ULACIT, y como último detalle los invito a que puedan leerlo completo y además analizarlo. Muchas gracias.